La brutal realidad de la vida en prisión se ve marcada por un conjunto particular de normas y códigos éticos entre los reclusos. Entre estas normas, existe un fenómeno impactante y controvertido: la rápida y a menudo letal respuesta que enfrentan los asesinos de bebés dentro de las cárceles. En este video, conoceremos a asesinos que entraron a la cárcel por cometer este horrendo delito y que no salieron de allí con vida por su oscuro pasado. Bienvenidos a Veredicto Final. Kristen Burry. La historia de Kristen Burry y su compañero Joseph Walsh es un cuento de negligencia y abuso infantil llevado al máximo. Hay que mencionar que antes de la muerte de su hijo Chance, que los convirtió en criminales infames, ya habían pasado antes por la pérdida de un hijo. Ambos dieron la bienvenida a un hijo llamado Dwayne en 2014, pero falleció con tan solo 2 semanas de vida. La causa de la muerte fue una infección renal derivada de una circuncisión chapucera. La pareja tuvo otro hijo, Chance, que nació en 2015. Ahora, uno pensaría que tener un bebé después de haber perdido trágicamente uno anterior haría saltar de alegría a cualquier padre, pero no a Kristen y Joseph. Según los informes, Kristen le dijo a su madrastra que odiaba a Chance. La razón: él no era Dwayne, el niño que perdió anteriormente, y eso la enfadaba. Y esto se sumaba al historial de abuso de drogas de la pareja. Nadie quiere pensar en una madre odiando o haciendo daño a su propio hijo, pero tristemente esto solo fue el principio. En octubre de 2015, cuando Chance tenía solo 9 semanas, la madre de Kristen, Susan Morawski, fue a la policía y dijo que no había visto a su nieto en un mes. Lo peor era que los padres del niño habían tenido un accidente de coche en Carolina del Sur, y no paraban de contar historias diferentes sobre su paradero. Tras la denuncia, las autoridades de Carolina del Sur acusaron a Kristen y Joseph de abandono de menores y les impusieron una fianza de $50,000. Así empezó la búsqueda. Cuando las autoridades llegaron a la casa de la pareja, se encontraron con una escena realmente escalofriante. Por todas las paredes de la casa había salpicaduras de sangre, y cuando soltaron a los perros detectores de cadáveres en la propiedad, había pruebas de lo que parecían restos humanos. Aún más extraño, los padres de Chance no parecían muy preocupados por dónde podría estar su hijo. Pero finalmente, Kristen condujo a la policía a una fosa poco profunda, a 13 millas de su casa, en una zona boscosa, donde descubrieron el cuerpo de Chance. Era un espectáculo horrible. El cuerpo en descomposición de un niño pequeño en una tumba en el bosque. Detuvieron a Kristen y a su compañero, y se fueron conociendo más detalles. Según ella, fue Joseph quien mató al pequeño Chance la mañana del 16 de septiembre de 2015. Dijo que golpeó al niño repetidamente y que ella le había dicho que parara, diciéndole: «Le vas a romper el cuello». Pero en lugar de parar, Joseph dijo que golpearía la cabeza del bebé contra el suelo. Lamentablemente, Chance falleció a causa de las heridas. Y lo que sus padres hicieron después es algo sacado de una historia de terror. Kristen dijo que no llamó inmediatamente a la policía porque no quería perder a 2 personas a las que quería en un solo día, así que dejaron el cuerpo del bebé en su cuna durante días mientras se descomponía. Cuando el olor era demasiado fuerte, lo envolvieron en una manta y lo dejaron en el armario varios días más, antes de llevarlo a la zona boscosa donde lo enterraron. En enero de 2016, Kristen se declaró inocente de homicidio con agravantes, y le cayeron 25 años de cárcel como parte de este acuerdo. Ella tendría que testificar contra el padre de su hijo en un juicio separado por asesinato en segundo grado. Pero Kristen nunca llegó a subir al estrado. El 10 de septiembre de 2016, la encontraron inconsciente en su celda de la cárcel de Florida. Después de que los médicos intentaran reanimarla y fuera trasladada a un hospital, fue declarada muerta por suicidio. Tras perder un hijo y ayudar a matar a otro, se quitó la vida. A los fiscales les preocupaba que su muerte pudiera echar por tierra el caso de Joseph Walsh, pero no hay que preocuparse. Joseph fue condenado a 45 años de prisión por asesinar a su hijo y a 30 años por maltrato infantil con agravantes. Liam Dean, un padre de 22 años de Leeds, Inglaterra, hizo lo impensable con su hija recién nacida. Su hija Luna tenía solo 2 días de vida cuando su propio padre le cegó la vida. La historia cuenta que la madre de Luna, Karen Bissett, le dio la niña a Liam para que la cuidara y subió a dormir. Mientras la niña estaba con Liam, empezó a llorar como suelen hacer los bebés. Liam declaró posteriormente a la policía que se hartó de su llanto y tomó cartas en el asunto. Golpeó a la niña repetidamente, la sacudió varias veces y le apretó los brazos y el cuerpo. Finalmente,
Luna moriría a causa de las heridas pocos días después de nacer. Cuando la madre de Luna bajó las escaleras al día siguiente, Liam le contó una historia completamente diferente. Dijo que Luna luchaba por respirar y que se había caído y golpeado la cabeza. Ella llamó inmediatamente a la ambulancia y Luna fue trasladada de urgencia a la Enfermería General de Leeds, donde fue declarada muerta el 14 de julio de 2017. Los médicos que examinaron a Luna descubrieron que sus lesiones no coincidían con la historia de Liam. Tenía lo que se ha descrito como lesiones cerebrales catastróficas, y después de examinarla, saltaron las alarmas. Liam fue detenido y confesó a la policía que perdió el control después de que ella no dejara de llorar. En el tribunal, un abogado leyó una declaración de la madre de Luna que decía: «Ver a Luna con respiración asistida en el hospital permanecerá conmigo para siempre. No puedo describir lo que sentí. No se lo desearía ni a mi peor enemigo». Después de más de 3 horas de deliberación, un jurado llegó a un veredicto de culpabilidad unánime para el asesino de la niña. En octubre de 2017, Liam fue condenado a cadena perpetua por el asesinato y se le ordenó cumplir un mínimo de 10 años. Pero viendo que está en esta lista, es seguro decir que no cumplió su sentencia. De hecho, solo duró un mes en prisión antes de que lo matara otro preso llamado John Westland. Ahora, no se equivoquen, Westland estaba lejos de ser un santo. Según las noticias, estaba en la cárcel por atacar y hacer daño a mujeres, sobre todo a mujeres mayores tanto en el Reino Unido como en Alemania. Y finalmente fue condenado por agredir a una mujer de unos 50 años cuando él era solo un adolescente. Aún así, Westland ha admitido que la reputación de Liam hizo que la cárcel fuera muy dura para él. Debía dinero a otros presos y todos los días le llamaban asesino de bebés. En la madrugada del 12 de noviembre de 2017, Liam fue encontrado muerto en su celda. Westland había utilizado trozos rotos de un bote de aftershave de cristal para atacar a Liam y lo había dejado en un charco de su propia sangre. También se encontró a Liam con una sustancia psicoactiva en su organismo que le habría incapacitado cuando fue atacado. Westland fue juzgado y declarado culpable por un tribunal, condenado a cadena perpetua por el asesinato. Y mientras algunas personas verían en el asesinato de un bebé en prisión una justicia poética, el juez Rodney Jameson QC, encargado del juicio, no lo vio así. Es una consecuencia desafortunada de la cadena perpetua que aquellos que son culpables de delitos graves, como es su caso, encuentren a otro recluso al que despreciar, dada la naturaleza de su propia condena. Algunos podrían considerarlo una hipocresía. Mervyn Bell. Para que te hagas una idea de lo malo que fue el caso de Mervyn Bell, el juez que lo sentenció describió sus crímenes como algunas de las cosas más malvadas con las que se había encontrado. Este caso es todo un desastre. Mervyn había salido anteriormente con Tamika Mullally y era el padre biológico de Charlie Mullally, su víctima final, que solo tenía 10 meses en el momento de su trágico asesinato. En marzo de 2013, se informó de que Tamika se había enfrentado a Mervyn en Broome, Australia Occidental, porque se había enterado de que le había engañado. En lugar de suplicar, hablar o hacer literalmente cualquier otra cosa, Mervyn golpeó violentamente a Tamika y, lo que es peor, la desnudó y la abandonó en la calle. Tuvo que pedir sábanas a un vecino para cubrirse, y cuando llegó la policía la detuvieron por agresión, tras alegar que se puso beligerante con ellos. Pero su padre suplicó que la llevaran al hospital debido a sus heridas y así lo hicieron. Lo que no sabían era que su bebé estaba a punto de convertirse en la siguiente víctima de Mervyn. Tras golpear a la madre, Mervyn condujo hasta la casa del padre, secuestró al bebé Charlie y se lo llevó a 1000 kilómetros de distancia, donde procedió a infligirle un daño indescriptible. Según los informes, agredió íntimamente al niño, le rompió los brazos y las piernas, le quemó y le dejó moratones por toda la cara. Esto se prolongó durante unas agonizantes 15 horas y duró hasta la mañana siguiente. Lo que es aún más loco es que la familia de Charlie ha dicho desde entonces que la policía no hizo nada para ayudarles. Incluso después de que denunciaran el secuestro de un bebé en comisaría, les dijeron que tenían asuntos más urgentes de los que ocuparse. No quisieron entrar en un mensaje de texto que el secuestrador había enviado a la familia, ni siquiera cuando el abuelo se ofreció a pagarlo. La situación era terrible. Al día siguiente, Charlie estaba casi muerto, y Mervyn se tomó un descanso de torturar al bebé para comprar una botella de cerveza. Finalmente entró en el restaurante Fortescue Roadhouse con el niño y dijo que se había ahogado. Inmediatamente fue detenido y confesó lo que había hecho. El juez encargado del caso, el magistrado John McKenney,
Dijo que era uno de los crímenes más perversos con los que se había encontrado. En septiembre de 2014, fue declarado culpable de agresión íntima y asesinato, y unos meses más tarde, fue condenado a cadena perpetua, y tendría que cumplir un mínimo de 27 años. Ahora, si estás viendo este video ya sabes que murió en la cárcel. Se quitó la vida en la prisión de Casuarina en septiembre de 2015. Pero, aunque su muerte fue un shock para los de fuera, no lo fue tanto para los de dentro. Se ha sabido que ya en noviembre de 2014, le había estado diciendo a un psicólogo que pensaba en suicidarse, y que estaba pensando en la manera de hacerlo. También dejó un mensaje de voz a su hermana, antes de morir, en el que básicamente se despedía. Y digamos que no estaba pasando su mejor momento en prisión. Su familia ha declarado que tanto los funcionarios como sus compañeros de prisión le insultaron y agredieron. Fue tan grave que otros 2 presos le atacaron con un martillo unos meses antes de que se quitara la vida. Y aunque tenía 2 familiares que también cumplían condena en la misma prisión, no se les permitió visitarlo. Sus crímenes y su muerte han arrojado mucha luz sobre la actuación policial y la justicia para las personas de las primeras naciones de Australia. El gobierno llegó a pedir disculpas a la familia de Charlie por el trato recibido. También se investigó la prisión en la que estaba recluido, y cómo sus tendencias autolesivas pasaron desapercibidas. Anthony Palma. Durante su vida, Anthony Palma cometió varios actos horripilantes de violencia contra mujeres y niñas, y tardó décadas en comparecer ante la justicia. Pero cuando lo hizo, fue algo poético. Aunque se le conoce sobre todo por su crimen de 1997, ya había estado haciendo daño a mujeres mucho antes. Echemos un vistazo a sus antecedentes penales. En 1979, se coló en casa de su novia por la ventana del dormitorio y agredió a su hermana de 8 años. El año siguiente drogó y agredió a su compañera de piso, que entonces era una adolescente. Habiéndose acostumbrado a hacer daño a las mujeres, cometió su crimen más atroz el 13 de mayo de 1997. La víctima de este crimen era una niña de 8 años llamada Kirsten Hatfield. Era una niña normal de 2º grado que vivía con su madre, Shannon Moses, y su hermana pequeña en Midwest City, Oklahoma. La noche del 13 de mayo parecía como cualquier otra. Shannon había acostado a sus hijas y cuando oyó algunos ruidos procedentes de la habitación de las niñas, pensó que solo era Kirsten que hablaba dormida. Pero cuando se despertó el 14 de mayo, Kirsten no estaba en su cama. Inmediatamente llamó al 911 para pedir ayuda. Cuando la policía llegó y empezó a registrar la propiedad, hizo algunos hallazgos muy inquietantes. No solo había sangre en la ventana y en la valla, sino que la ropa interior de Kirsten estaba en el patio trasero. Las autoridades revisaron la vigilancia de los comercios locales y entrevistaron a los hombres de la zona, incluido el que resultaría ser el secuestrador de Kirsten. El dependiente de una tienda dijo a la policía que un hombre le había preguntado por Jet Drive, donde vivían Kirsten y su madre. Y aunque la policía buscó por todas partes alguna pista, no apareció nada sustancial. Los días se convirtieron en semanas que a su vez se convirtieron en meses e incluso años. Pero Shannon no perdió la esperanza. En declaraciones a los periodistas dijo: «Solo buscamos información. Si alguien sabe algo que me ayude a encontrar a mi pequeña». No fue hasta 2015 cuando se produjo una ruptura en el caso, y todo fue gracias a los avances en ADN. Las pruebas extraídas de la sangre de antes y de la ropa interior de Kirsten se relacionaron con Anthony. Esto también se confirmó después de que él accediera a un frotis de ADN y hubiera una coincidencia positiva. Sorprendentemente, vivía a solo 2 casas de Kirsten y su familia durante el juicio. Una amiga de Kirsten testificó que se había quedado mirando a las 2 niñas mientras jugaban y que le había parecido raro. Lo interesante es que desde el momento en que Anthony fue detenido por el secuestro y asesinato de Kirsten, ya estaba intentando quitarse la vida. Al mes de su detención se cortó las venas, pero sobrevivió al intento. Su juicio comenzó en octubre de 2017 y sinceramente su condena no llevó mucho tiempo. De hecho, el jurado apenas necesitó 1 hora para declararle culpable. Al final fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque Anthony iba a pasar el resto de su vida en prisión de todos modos, su vida se vería truncada de una manera bastante violenta. El 11 de enero de 2019, menos de 2 años después de ser condenado, Anthony fue encontrado muerto en su celda. Había sido golpeado y estrangulado por su compañero de celda, Raymond Pillado, en la prisión estatal de Oklahoma.
Pillado ya cumplía 3 cadenas perpetuas consecutivas por un triple asesinato de un tiroteo de 2010. Estranguló a Anthony con una mascarilla y lo golpeó con una manta cubriéndole la cara. Anthony murió de lo que se ha descrito como estrangulamiento por ligadura y traumatismo craneal por objeto contundente, mientras que algunos podrían pensar en su muerte como justicia poética. Existe la preocupación de que el cuerpo de Kirsten nunca será encontrado ahora que Anthony está muerto. Colin Hatch. A lo largo de su vida, Colin Hatch se ganó la reputación de ser uno de los peores pederastas del Reino Unido. Y con razón, cometió una serie de atroces agresiones contra chicos, desde que él mismo era un niño, que culminaron en uno de los casos más infames de la historia británica. Pero volvamos un poco atrás. Colin creció en un hogar muy abusivo con un padre alcohólico que les pegaba a él y a su madre con regularidad. Aunque él y su madre pudieron escapar cuando tenía 4 años, quedó traumatizado. Las cosas empeoraron aún más cuando Colin fue agredido por un conductor de autobús con solo 12 años. A los 15 años comenzó su larga y prolífica vida de pederasta. Su primera víctima fue un chico de 14 años, y por este delito se le impuso una orden de vigilancia de 2 años. Apenas llevaba 6 meses con esa orden cuando agredió a otro niño, esta vez de 11 años. 3 años después fue condenado a 2 años de libertad condicional por secuestrar y agredir a un niño de 14 años. También agredió a un niño de 10 años en un ascensor. 3 años después atacó de nuevo a un niño de 8 años. La agresión se produjo en una lavandería, y la víctima se desmayó, pero afortunadamente sobrevivió. Esta fue la agresión que inició su estancia en prisión, ya que fue condenado a 3 años. Sus delitos parecían incesantes en ese momento, e incluso su propio abogado y sus psicólogos decían que cometería más delitos si lo ponían en libertad. Pero sus súplicas cayeron en saco roto, y fue puesto en libertad tras cumplir su condena. Durante su ausencia, su madre Sandra dijo que había encontrado escritos espeluznantes, en los que describía fantasías de herir y matar a niños pequeños. Colin fue puesto en libertad condicional en abril de 1993, pero en julio cometería el horrible crimen que le haría tristemente célebre. Sean Williams tenía solo 7 años y había ido a un bloque de pisos a visitar a un amigo. Era el mismo bloque en el que vivía Colin Hatch. Colin atrajo a Sean a su apartamento, donde lo agredió y luego lo estranguló hasta matarlo. Después de cometer el horrible acto, Colin envolvió el cuerpo de Sean en bolsas de basura y lo tiró en el ascensor. Un cartero encontró el cadáver y Colin fue detenido por agresión, secuestro y asesinato. Y en 1994, el caso llegó a juicio. Colin intentó declararse homicida y alegó que no podía controlarse, pero el jurado no se lo creyó y fue condenado a cadena perpetua. En su sentencia, el juez dijo: "A mi juicio, nunca debería ser puesto en libertad mientras exista el más mínimo peligro de que vuelva a delinquir". Casi 20 años después, en enero de 2011, Colin fue tomado como rehén y asesinado por otro preso, Damian FKS. FKS había estado en prisión por una serie de robos en 2011, y lo creas o no, tenía un poco de reputación por atacar a asesinos de niños. Había intentado sin éxito matar a Ian Huntley, otro asesino de niños, pero acabó con Colin Hatch. Ahora cumple cadena perpetua por asesinato. Roy Whiting. Algunas personas parecen haber nacido para hacer el mal, y Roy Whiting parece ser una de ellas. Nació en Inglaterra en 1959 y dejó los estudios en 1975, trabajando en distintos empleos para salir adelante. En apariencia, parecía un tipo normal. Se casó, tuvo un hijo y se divorció. Pero en 1995, su naturaleza violenta empezó a aflorar. En la ciudad de Crowley, donde vivía, una niña de 8 años fue secuestrada y agredida, y se estaba buscando a su agresor. Después de que las autoridades anunciaran que el agresor conducía un Ford Sierra rojo, un hombre de la zona identificó a Roy. Fue detenido y acabó admitiendo haber cometido el delito. Por su cooperación, la policía lo condenó a 4 años de prisión por secuestro y atentado al pudor. Pero no se dejen engañar por su cooperación con la policía. Un psiquiatra que lo examinó dijo que era probable que cometiera más delitos si lo ponían en libertad. Pero solo 2 años y 5 meses después de cumplir su condena, Roy fue devuelto a la sociedad. Dato curioso: Roy fue una de las primeras personas inscritas en el registro de delincuentes íntimos del Reino Unido. Tras ser puesto en libertad, Roy se dirigió a Littlehampton en West Sussex y volvió al trabajo. Pero al igual que el psiquiatra había predicho años antes, volvió a reincidir. La víctima esta vez fue una niña de 7 años llamada Sarah Payne, que vivía en el condado de Surrey, en Inglaterra.
Su desaparición fue como sacada de un cuento de terror. El 1 de julio del 2000 había estado jugando en un maizal cerca de la casa de su abuelo con sus hermanos, cuando desapareció. La historia saltó inmediatamente a los titulares nacionales, y los padres de Sarah salieron varias veces en televisión para pedir que volviera sana y salva. La policía peinó la zona en su busca, y pronto recibió pistas. Alguien dijo haber visto a una chica que coincidía con la descripción de Sarah cerca de la autopista. El 17 de julio de 2000, la policía hizo un trágico descubrimiento a 15 millas de donde Sarah había desaparecido. Tras un examen, se confirmó que el cuerpo era el de la pequeña Sarah. Habían encontrado a Sarah, pero también a su asesino. La policía había estado interrogando a la gente de la zona, especialmente a los delincuentes íntimos registrados como él. Al ser uno de los primeros en registrarse y vivir cerca del lugar de la desaparición de Sarah, Roy recibió una visita de la policía. Desde el primer momento notaron algunas cosas en Roy que parecían extrañas. Para empezar, no parecía muy preocupado por la chica que había desaparecido, y su coartada resultó ser una mentira. El 23 de julio del 2000, Roy robó un coche en Crowley y se enzarzó en una persecución policial. Finalmente fue arrestado y pasó un tiempo en la cárcel por robo de coche y evasión de arresto. Durante su estancia en prisión, las autoridades realizaron pruebas forenses en su coche y le obligaron a confesar. El 6 de febrero de 2001 fue acusado formalmente de secuestro y asesinato en un caso que conmocionó al Reino Unido. Las pruebas forenses y los testimonios de testigos ayudaron a construir un caso en el que Roy fue declarado culpable. El 12 de diciembre de 2001 fue condenado a cadena perpetua y deberá cumplir un mínimo de 40 años. Pero, aunque Roy ha permanecido en prisión, no lo está pasando precisamente bien. De hecho, ha sufrido múltiples agresiones en la cárcel. En 2004 fue acuchillado en la cara por el asesino convicto Ricky Tregaskis y ahora tiene una cicatriz. En 2011 también fue apuñalado en el ojo, y luego en 2018 fue apuñalado por 2 presos, mientras estaba en su celda. Ha sobrevivido a todos los ataques hasta ahora, y no se ha unido a las filas de asesinos de niños asesinados en prisión todavía. Robert Black. La vida de Robert Black estuvo llena de inestabilidad desde el principio. Su padre es desconocido, y su madre le abandonó en su Escocia natal para trasladarse a Australia tras su nacimiento en 1947. Fue acogido por una pareja y criado como si fuera suyo. Era antihigiénico, antisocial, abusón, y desde los 5 años desarrolló una obsesión por los genitales. Era conocido por meterse objetos en el cuerpo desde niño, y se exhibía constantemente ante las niñas. Fue enviado a un colegio de chicos donde un profesor abusó de él durante 3 años. A los 16 años empezó a hacer repartos para una carnicería local, y ha confesado que agredió a entre 30 y 40 niñas que estaban solas en casa cuando él hacía los repartos. En 1963 fue detenido por atraer a una niña de 7 años a un parque y agredirla, y tras mudarse a Grangemouth, fue arrestado después de agredir a la nieta de su casero. Decidieron no presentar cargos, pero cuando regresó a su ciudad natal en 1966, fue detenido de nuevo por agredir a la nieta de su casero. Esta vez sí se presentaron cargos, y pasó un año en prisión. Lamentablemente este no fue el final de su conducta desviada. En 1968, se trasladó a Londres, donde se convirtió en un prolífico coleccionista de contenido inapropiado de niños, y en la década de 1980, comenzó su ola de asesinatos. La primera víctima fue una niña de 9 años, llamada Jennifer Cardy, a la que le arrebató la bicicleta en un pueblo de Irlanda del Norte. Robert la secuestró, agredió y estranguló el 12 de agosto de 1981, y su cadáver fue encontrado días después. La segunda víctima fue una niña de 11 años llamada Susan Maxwell, que fue secuestrada cuando volvía a casa de jugar al tenis el 30 de julio de 1982. Su cuerpo fue encontrado casi 2 semanas después en la ciudad inglesa, donde fue secuestrada con signos de agresión. La tercera víctima fue una niña escocesa llamada Caroline Hogg, que solo tenía 5 años cuando fue secuestrada el 8 de julio de 1983. Según testigos presenciales, Robert la llevó a una feria antes de secuestrarla, agredirla y asesinarla. Su cuerpo fue encontrado 10 días después, a 310 millas del lugar donde fue secuestrada. El 26 de marzo de 1986, otra chica fue secuestrada en Leeds, después de salir a hacer unos recados. Su cuerpo fue encontrado semanas después flotando en un río. Con todos estos asesinatos y las similitudes entre ellos,
la policía de todo el Reino Unido inició una persecución para atrapar al responsable. En 1988, una chica de 15 años de Nottingham se libró por los pelos de ser secuestrada tras escapar de Robert. Ella y sus padres informaron a la policía y pudo así dar una descripción. Finalmente, en 1990, Robert fue capturado por la policía después de que un cartero lo viera secuestrar a una niña y meterla en su furgoneta. La policía paró la furgoneta y la encontró atada dentro. Cuando le detuvieron dijo, fue un subidón de sangre a la cabeza. Siempre me han gustado las niñas desde que era un niño. La até porque quería retenerla hasta que dejara un paquete. Iba a dejarla marchar. En una redada en su casa se encontró contenido infantil inapropiado, recortes de prensa de sus secuestros anteriores y ropa de niña. Su juicio comenzó el 10 de agosto de 1990 y duró solo un día. Fue condenado a cadena perpetua y sigue siendo uno de los asesinos más infames de la historia británica. En comparación con otros de esta lista, su vida terminó de forma bastante sencilla. El 12 de enero de 2016, Robert murió de un ataque al corazón a los 68 años. Ni amigos ni familiares asistieron a su funeral. Andrew Lloyd. El asesinato de niños es horrible en cualquier circunstancia, pero hay casos tan horribles que se crean leyes completamente nuevas para ellos, como el caso de Andrew Lloyd. Andrew Lloyd era un británico que tuvo una infancia difícil, sufrió abusos de niño, había estado en la cárcel, le diagnosticaron un trastorno de personalidad e intentó quitarse la vida. En 2005, Andrew empezó a salir con Rebecca Lewis, madre soltera de un niño llamado Aaron. A las pocas semanas de comenzar su relación, la vida del pequeño ya estaba en peligro. Andrew se mudó a su casa e inmediatamente empezó a maltratar a Aaron. Le golpeaba las orejas y los brazos, lo tiraba en la cama, le echaba humo de cannabis en la cara. Rebecca declaró más tarde ante el tribunal que oyó decir a Andrew que iba a romperte la cabecita. Los malos tratos eran tan graves que Rebecca tuvo que llevar a Aaron a urgencias varias veces, pero a pesar del peligro evidente para su hijo, se quedó con Andrew y más tarde dijo al tribunal que le tenía miedo. Entonces, el 4 de mayo de 2005, dejó a Andrew con su hijo para ir de compras. Solo estuvo fuera 15 minutos, pero fueron suficientes para que Andrew llevara a cabo sus malvados actos. Cuando volvió, su hijo estaba en el suelo y Andrew intentaba hacerle la respiración boca a boca. Mientras ella no estaba, Andrew sacudió al bebé y le golpeó la cabeza contra una pared. Ambos lo llevaron de urgencia al Hospital Singleton de Swansea y al Hospital Universitario de Gales en Cardiff, donde los médicos intentaron salvar al pequeño Aaron durante más de 18 horas. Pero ya era demasiado tarde, y el bebé murió a causa de sus heridas el 5 de mayo de 2005. Las lesiones de Aaron eran muy graves. No solo tenía una lesión cerebral, sino más de 50 lesiones externas de la cabeza a los pies. No fue un accidente aislado. Se trataba de un niño que sufrió muchos malos tratos antes de morir. Los dos fueron inmediatamente detenidos y acusados. Aunque no fue ninguna sorpresa que Andrew fuera acusado, que Rebecca fuera acusada de homicidio familiar, no tenía precedentes en la historia británica. Se convirtió en la primera persona acusada de este delito y declarada culpable. Andrew fue condenado a perpetua con un mínimo de 24 años de prisión y Rebecca a 7 años de cárcel. Mientras que Rebecca fue liberada en 2010 y recibió una nueva identidad, Andrew no tuvo tanta suerte. El 19 de noviembre de 2020, murió solo en su celda tras contraer COVID-19. Tenía 7 años, y ahora pasa a la historia como un asesino de niños a sangre fría. Si este video te gustó, entonces no te puedes perder a los condenados que han sobrevivido a las penas más largas.